Cae el paro en 27.027 personas. No es Capicúa, pero es un número muy bonito. Luego escucharéis la conversación interesante, como todas las que mantenemos, con nuestro buen amigo Paco Cecilio, uno de nuestros mejores empresarios del mundo textil, del mundo de la moda, una firma muy reconocida y el perfecto arquetipo del emprendedor y del tipo que se mata todas las mañanas por levantar la persiana de sus tiendas, vender ropa, por supuesto, con la lógica expectativa de un beneficio, porque esa y no otra es la filosofía de la empresa, pero a la vez de crear riqueza y de crear puestos de trabajo. Y que se desespera cuando ve, no ya que el gobierno no le ayude, a mí no me gusta la palabra ayuda, sino que no existe el menor incentivo para ello. Digo que, como voy a comentar luego con Paco Cecilio, me hace gracia el número, porque sin ser Capicúa, pues sería un número muy bonito, por ejemplo, para jugar en la lotería de Navidad. Yo tiendo a pensar que estos socialcomunistas se ríen tanto de nosotros, se cachondean tanto de nosotros, que hasta en su marraneo mensual, en ese magreo al que someten, porque el papel lo aguanta todo, las estadísticas oficiales, las cuentas del Estado, los balances, los datos del paro, etcétera, etcétera, hasta han buscado un número, pues eso, por cachondearse de nosotros. Crecen las afiliaciones a la Seguridad Social. Vais a escuchar, ya lo estáis escuchando, en las horas que han transcurrido desde las 9 de esta mañana en que se ha conocido el dato oficial, y en las próximas horas, en los próximos días, vais a escuchar y vais a ver a distintos miembros de la cuadra gubernamental sacar pecho y decir lo bien que va esto. Van a repetir el mantra, porque la propaganda funciona de una forma así de simple, pero sí de eficaz, con buena parte del paisanaje, que es el segundo año consecutivo en el que se invierte la tendencia en la que tradicionalmente se consideraba octubre como un mes en el que aumentaba el desempleo, termina el verano, termina la contratación temporal de la época estival, etcétera, etcétera. ¿Qué valor tiene eso? Poco tendente a ninguno. ¿Por qué? Porque hemos comprobado y hemos visto la manipulación sistemática de las cifras y de los datos a los que nos someten estos malvados políticos que nos gobiernan, que consideran los fijos discontinuos pues como personas que están trabajando a tiempo total y les sacan de las listas del paro, etcétera, etcétera, y que siguen teniendo, bueno, pues la responsabilidad de mantener a España en el dudoso honor de seguir teniendo una tasa de paro que dobla a la de la OCDE. Tenemos un 12,6, un 12,7% de paro, frente a un 6,5, 6,6 de los países de la OCDE, y un paro juvenil en el que estamos a la cola de Europa, solamente acompañados, le vuelvo a enviar un abrazo a mis amigos rumanos, por Rumanía. ¡Wow! Esos son los logros del gobierno socialcomunista. Y ahora que nos digan que es mentira, que solamente hay ya 2.900.000 y pico. Fijaos además si cuidan la propaganda estos personajes, estos malvados, estos mezquinos, que colocan ahí el dato, porque el papel, vuelvo a repetir, lo aguanta todo, para decir que estamos ya por debajo de la barrera psicológica de los 3 millones. 2.919.000 parados. Es mentira. Todos los organismos independientes, privados y hasta públicos, que le pregunten a doña Cristina, a la baranda de la IREF, de la Autoridad Fiscal Independiente, que le pregunten al gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, que le pregunten a los señores de las cajas, que tienen uno de los mejores servicios de estudios, a los señores de Funcas, por no hablar de BBVA Research y de otros organismos, Fondo Monetario Internacional, cuál es el dato, la cifra oficial de parados en España. 4 millones. 2.900.000 no es ni bueno ni malo, es simplemente mentira y solo están en la cabeza del gobierno. Dense ustedes una vuelta por los comedores de caridad como el que tengo yo a pocos metros de donde les estoy hablando y al que alguna vez he hecho referencia, y verán colas que ya no dan una vuelta a la manzana, dan 2 vueltas a la manzana. Esa es la España real. Ista, decían en el 82 estos pájaros. España socialista. Pues España socialista, que la van a volver a dejar como la dejaron en el 96 y como la dejó Zapatero en 2011, después de la crisis del 2008, quebrada. Gracias, Zapatero, gracias, Antonio Sánchez, por volver a hundirnos una vez más. Arrancamos esta penúltima retaguardia de la semana, jueves 3 de noviembre de 2022, y saludamos a un buen amigo, don Paco Cecilio, empresario. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Don Eurico, muy buenas tardes, un saludo. Un saludo. Bueno, estamos bien a pesar del gobierno, como dice el maestro don Carlos Rodríguez Brown, ¿no? O lo intentamos. Estamos bien, exacto, estamos bien, que no es poco a pesar del gobierno. Bueno, oye, han salido hace unas horas, Paco, a las 9 en punto de la mañana, as usual, los datos de empleo. Había gran expectación porque ayer ya
Yolanda había anunciado con esa sonrisita. Yolanda, al igual que Irene Montero, pues se le estiran mucho las comisuras de la boca, tanto cuando quiere hacer ver que está muy cabreada o muy enfadada, sobreactúa mucho esta chica, como cuando está barruntando una buena noticia. No quiso dar en los pasillos del Congreso la noticia de los datos del paro, que ya sabía, porque ya los habían toqueteado y marraneado convenientemente los servicios estadísticos del gobierno, pero hoy hemos sabido, a las 9 digo, que el paro ha caído en 27.027 personas. Son unos cachondos, además, en el INE. Han buscado ahí, no es un capicúa exactamente, pero es un número bonito. Es un número de los que yo compraría para el sorteo de la lotería de Navidad. El mayor descenso en un mes de octubre. En total, según fuentes oficiales, hay 2.914.892 desempleados y sin gafas. El Ministerio de Trabajo destaca que la reducción del desempleo es la más intensa para un mes en el que habitualmente aumenta el paro. Bueno, contamos alguna cosa más. Contamos que desde 1996, la serie histórica, siempre octubre, como bien sabemos todos, y nuestro amigo Paco Cecilio, uno de nuestros empresarios más pujantes y por tanto uno de nuestros sufridores también más pujantes, octubre habitualmente es un mes, pues termina el verano, termina la temporada de verano, etcétera, etcétera. Suele ser un mes en el que normalmente crece o crecía el desempleo. Estos están sacando pecho, pero ¿cuál es la realidad? Pues ya lo hemos comentado en mil ocasiones. Claro, pues toquetean las estadísticas, el papel aguanta todo, los fijos discontinuos ya no computan en las listas del paro. Todos sabemos que la realidad, triste realidad, es que casi 4 millones de personas, es decir, 1 millón más de las que reconocen fuentes oficiales, el Ejecutivo, están ahora mismo sin trabajo, Paco. Y los empresarios, desesperados, sin que no solamente el gobierno les haga ni puñetero caso, sino que cada vez os ponen más trampas. Mira, Eurico, yo si saco algo positivo de este dato que ha salido ya a las 9, el único dato que saco positivo, Eurico, es que hay más de 20 millones, concretamente 20.283.000 afiliados. Ese es el único dato positivo que yo saco, porque esos 20.283.000 afiliados que estamos en la social somos los que estamos manteniendo a las pensiones y el estado del bienestar. Eso. La segunda lectura de estos datos es que ellos, con los fijos discontinuos, que ha habido casi 260.000 este mes, lo que están haciendo es una figura que recoge la reforma, que recoge la última reforma laboral y que ya existía en la anterior reforma laboral, es verdad, pero que apenas se utilizaban y con este gobierno sí se están utilizando porque ellos se están encargando de manifestar la bondad de este contrato. Pero este contrato lo único que hace es que la gente, aunque esté en su casa sin trabajar, por lo tanto sin cobrar de la empresa, pero sí cobrando del SEPE, no computan como parados. Si estos contratos computasen, las cifras de hoy hubieran sido otras. Y hemos hablado muchas veces de que el gobierno lo tendría relativamente sencillo, simplemente con algún tipo de ayudas o de incentivos, mejor dicho, porque a mí la palabra ayudas no me gusta, como a ti, Paco, ni me gusta la palabra subsidio, ni me gustan muchas otras, pero incentivos a la contratación, bajar las cotizaciones sociales, no es difícil, de verdad, y eso no pone escribá, eso no pone en riesgo las pensiones, para facilitar a empresarios como Paco Cecilio, como pues no sé, iba a decir Alfonso Rojo en el mundo de la comunicación, que dirige un medio de comunicación, como empresarios en 50.000 sectores, como un señor que tiene una peluquería, un señor que monta un restaurante, un señor que tiene una gasolinera. Por Dios, para que con que solo pudieran hacer cada uno de ellos una contratación, iba a cambiar el cuento, pero de una forma bárbara. Lo hemos comentado en mil ocasiones, pero no, estos tipos no entienden más que de ideología, no de matemáticas, ni del bienestar de la población, que eso les da igual. Le has puesto, querido Eurico, el cascabel al gato. Estos datos que nos van a vender hoy como un exitazo de haber bajado el paro en 27.027, efectivamente es un número muy propicio para la lotería, podría haber sido, no te voy a decir el doble, se podría haber multiplicado, fíjate lo que te digo, por 10, por 20, por 30 o por 40. Con lo que tú acabas de decir, si el mayor freno que tiene cualquier pyme, cualquier pequeñito empresario, que es el que sostiene el 75-80% del tejido empresarial, la traba, lo que le frena, el escudo que no le deja contratar, porque da auténtico pavor y miedo saber que un contrato que le vas a pagar a un trabajador 1.500 euros le cuesta a la empresa, además, casi 700 euros en seguridad social. Y eso es lo que frena. Si esa seguridad social la bonificaran para incentivar la contratación, una bonificación
El primer año un 50%, o los 6 primeros meses no pagas nada y a partir del sexto mes un 50% y a partir del año un 75%, como hubo en el pasado, en la época de Aznar. Había montones de bonificaciones de este tipo y así estaba el paro como estaba, en mínimos históricos, Eurico. ¿Por qué no lo hacen? Pues esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Oye, no te quiero encabritar, Paco, porque hace un rato que hemos venido todos de comer, son las 6:00. Estamos a media tarde y quedan todavía muchas horas del día, pero te voy a poner confrontados a dos políticos. Los políticos, lo sabemos todos, viven bastante alejados de la realidad cotidiana de la gente, de los trabajadores y de los empresarios, pero me gustó detesto también esta palabra, el zasca, los zascas que le pegó ayer el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en el Congreso, a la señora Nadia Calviño, que ayer iba vestida, lo digo con respeto, que nadie vea un tinte ni mucho menos machista ni tal en mis palabras, iba vestida de abeja maya o casi de Alicia del País de las Maravillas por el país que le dibujó a Iván Espinosa de los Monteros. Vamos a poner primero, y los ponemos seguidos, primero a Iván Espinosa de los Monteros, Omar, y después a Nadia Calviño, y lo comento con Paco Cecilio. De los productores de Nadie ve una crisis a corto plazo, de la creadora de La recuperación será en forma de V, de la guionista de la saga No hay precedentes en la historia económica de España de una recuperación tan rápida de la actividad del empleo y del artífice de Se trata de un fenómeno transitorio, sería prematuro considerar la inflación como problema, este otoño nos llega, los indicadores económicos no apuntan a una recesión. Esta primicia nos la presenta ahora usted en contra del pronóstico de las autoridades independientes de las principales casas de análisis. La IREF, Funcas, BBVA Research, todas están hablando ya de caída del PIB en este trimestre y no tienen duda de que caeremos también en el trimestre siguiente. Y eso, señoría, 2 trimestres consecutivos de caída, eso se llama recesión. Señora ministra, como usted sabe, la evolución de la economía se ve muy influida por las expectativas de los agentes económicos y por eso la credibilidad de las previsiones del Gobierno es absolutamente imprescindible. Lamentablemente, usted no acierta una. Por eso, le pregunto hoy, 2 de noviembre de 2022, ¿qué crecimiento de la economía española prevé para este último trimestre del año y para el primero del año siguiente? Señor Espinosa de los Monteros, le pasa como al Partido Popular, que parece que le fastidia que tengamos buenas noticias o que haya buenos datos. Lo cierto es que es muy buena noticia que la economía española esté resistiendo bien en una situación tan compleja y que la economía europea siga creciendo en un contexto después del corte del gas de Putin. Lo cierto es que las previsiones del Gobierno siempre son prudentes. Actuamos con prudencia y responsabilidad, especialmente en un contexto tan volátil y tan complejo. Y lo cierto es que la previsión de crecimiento para este año del 4,4% muy probablemente se ha quedado corta a la luz de los datos que hemos conocido del tercer trimestre. Estamos en un contexto de ralentización y en este contexto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tomar las decisiones correctas y tratar de evitar los escenarios más negativos. En eso, señoría, está nuestro Gobierno. Paco, te he dejado el balón en la frontal del área y tienes al portero adelantado. La portería es tuya. José Luis Rodríguez Zapatero, 2 puntos, abro comillas. Estamos en la Champions League de la economía, cierro comillas. Es tremendo. ¿Has visto la cara del figura, la cara de Pedro Sánchez? Esa cara de... Le falta este gesto que le han dicho ya que lo corrija hace mucho tiempo, este gesto que tenía él de mirarse las uñas y tal, ¿no? De suficiencia, este manierismo estúpido del personaje, digo, califico un comportamiento, no al personaje. Y la cara de Yolanda Díaz... Es que es fantástico. Esa es la que me he fijado, esa es la que más me ha llamado la atención. Absolutamente igual. Vuelvo a repetir, 14 meses. Y el que venga detrás, Feijóo y Abascal, que arreen. Y arrearemos, es lo malo, todos los españoles. Me he fijado más en la cara de Yolanda Díaz que en la de Pedro Sánchez. Atusándose así el pelo, haciéndose ricitos, como diciendo, esto no sé lo que están... Esto no va con nosotros, estos no van con nosotros. Totalmente. Es una falta de empatía la que tienen esta gente absolutamente tremenda. Paco Cecilio, que te envío un abrazo y nosotros a lo nuestro, los políticos ya sabemos a lo que están, que es a lo suyo, nosotros a trabajar, los empresarios y los emprendedores a crear riqueza y a crear empleo y el gobierno y los políticos, por favor, en pura ortodoxia liberal, en puro sentido común, no es ni ortodoxia liberal ni otra cosa, por favor, si ya que no nos ayudan, ya que no nos incentivan, por lo menos que no nos estorben. Te envío un abrazo, Paco, cuídate mucho. Eurico, lo más importante que tenemos las empresas son los trabajadores. Ya que no lo cuida el Gobierno, los vamos a cuidar nosotros. Un saludo, Eurico. Me quedo con esa idea. Un abrazo fuerte, Paco, cuídate. Continuamos la retaguardia de este jueves 3 de noviembre y lo hacemos saludando a una buena amiga. Hacía tiempo ya que no charlábamos con ella.
periodista digital. Julia Calvet, presidenta de Sacabat. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues bien, aquí en Cataluña, luchando como se puede. Luchando contra las imposiciones de ese gobierno nacionalista, secesionista, antiespañol y totalitario que le pone la vida tan difícil a tantos millones de catalanes, patriotas, que se sienten tan catalanes como españoles y tan españoles como catalanes y que sobre todo lo único que piden, siempre lo decimos, fíjense, que heroicidad, en la línea de lo que denunciaba ayer Sergio Fidalgo, es que se cumpla la ley, nada más. Pero claro, el Estado, el Gobierno central en este caso, debería de ayudar un poquito, porque lo que tampoco se puede pedir a los ciudadanos, que bastante tienen con trabajar y con llegar a fin de mes en el actual contexto, como nos contaba hace unos minutos Paco Cecilio, es que sean héroes, las cosas como son. Y Julia, pues lamentablemente, ni trabajadores, ni empresarios, ni emprendedores, ni estudiantes universitarios como vosotros os sentís, en la mayor parte de los casos, ni apoyados ni respaldados por el Gobierno. Y tenéis que dar la cara muchas veces a pecho descubierto contra estas alimañas. Sí, así es. El problema, lo has dicho muy bien, es que no nos sentimos respaldados, ya no, obviamente, por la Generalitat, que ya sabemos en manos de quién está, pero tampoco por el Gobierno de España, que pues, durante toda su legislatura está dando la mano a los que quieren romper España. Está claro. Oye, leíamos en las últimas horas en el diario de nuestro amigo de Sergi Fidalgo una noticia que quería comentar contigo y es ese, bueno, Sergi Fidalgo, ponme cuando puedas por ahí el pantallazo, Omar. Portazo es el titular que ha puesto Sergi a la oficialidad de las lenguas regionales de España en la Unión Europea. La iniciativa ha sido presentada por Junts, la nueva marca, siempre lo digo para que nadie se me pierda, de la antigua y corrupta Convergencia, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. El Partido Popular y el PSOE han unido sus fuerzas en esa Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta y han dado ese portazo a una iniciativa presentada por Junts que pretendía impulsar la presencia de las lenguas regionales en la Unión Europea. Los populares han votado en contra y los socialistas, como siempre, se equidistancia, si el PSC es tan nacionalista como los otros, pues se han abstenido. A favor, pues como se pueden imaginar, Esquerra, Partido Nacionalista Vasco y Bildu. La intención de Junts era la de equiparar el catalán con el castellano en la Unión Europea, aunque acabaron aceptando una enmienda del PNV que optaba por extender esta oficialidad a todas las lenguas cooficiales del Estado español. Julia, esto no pasa en ningún país del mundo, las cosas como son. Es decir, esto se lo cuentas a un italiano, a un francés, yo que conozco bastante bien toda esa zona fronteriza, Alsacia, Lorena, entre Francia y Alemania, llevan ahí décadas intentando que el alsaciano tenga el mismo nivel de oficialidad con el francés y el gobierno francés, sea de izquierda, sea de derecha, sea medio pensionista, que tiene las cosas mucho más claras y un sentido del Estado, siempre les dice lo mismo, que verdes las van a segar y el alsaciano es un dialecto y tal. Yo no digo que el catalán, porque no lo pienso y no lo creo, y si lo pensara o lo creyera lo diría, pero como no está fundamentado, pues no puedo sostenerlo. El catalán es una lengua pues tan oficial, cooficial en el Estado español, pero lo que no puede tener es preeminencia, lo que no se puede es perseguir a los castellano hablantes, y es que os van a acabar, y no sé si metafóricamente, disparando a los que habláis español, a los que habláis castellano, Julia. Sí, el problema aquí está, bueno, como todo el tema de la independencia, es que tienen un odio a todo lo español y lo que quieren es acabar con todo lo español. Y en eso, uno de los grandes puntos es el tema de la lengua. Entonces, lo que quieren es poner el catalán al nivel o incluso por encima del español, cuya cosa que es totalmente imposible porque yo el otro día tenía un debate cuando me hablaban de que bueno, el catalán es muy importante, bueno, y el español no lo es, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es quitar muchas oportunidades a alumnos, a estudiantes, por ejemplo, que ya sea en la escuela o en las extraescolares o donde sea, solo pueden hablar el catalán. Y eso es quitar oportunidades lingüísticas, pero también de futuro para todos esos niños que ahora suben, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto porque es muy, muy preocupante para una comunidad autónoma como es Cataluña, porque bueno, hace unos años siempre nos habían llamado, ¿no?, la locomotora de España, pero sí que es verdad que con todas esas políticas independentistas lo que están haciendo es
que estemos a la cola. Entonces, esto de la lengua es muy importante, por eso Ana Losada y con Escuela de Todos se está defendiendo muy bien. Y de hecho, el otro día el comisario Reinders, que estuvieron hablando con él, admitió que el tema de la inmersión lingüística no tenían constancia de ello. No es algo que desde la Unión Europea se recomiende, totalmente al contrario. De hecho, Reinders dijo que era totalmente imposible que desde la Unión Europea apoyaran este procedimiento, porque esto no es símbolo ni mucho menos ni signo de éxito, al contrario. Julia, ya que te tengo, te voy a aprovechar unos minutos más. Tengo que preguntarte, pues por toda la polémica que hemos arrastrado en los últimos días política, acerca de la intención confesada y no ocultada del gobierno de la nación, de Sánchez Castejón y de los comunistas de Podemos, de aliviar las penas del delito de sedición. De ahí todo el pollo de corral que tienen montado con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Me imagino que los constitucionalistas esto lo veis con auténtica desolación desde Cataluña, ¿no? Porque, bueno, pues que como estos tíos además no solamente no se han arrepentido, sino que han dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que lo van a volver a hacer, pues supongo que no es descabellado el empezar a contar las semanas o los meses en el calendario a ver cuánto van a tardar en dar el siguiente golpe de Estado. Totalmente. El problema está, como he dicho antes, en que el gobierno de España pacta con aquellos que quieren romperla en vez de pactar con aquellos que estamos defendiendo la unidad de España. Y es algo totalmente contrario a cualquier país del mundo que quiera gobernar una nación. Y en ese sentido, Sánchez está pactando día sí, día también, con no solamente el separatismo, sino también con los herederos de ETA, con Bildu, y por lo tanto no nos extraña de alguna manera el hecho de lo que quieren hacer con el delito de sedición. No nos extraña porque ya lo viene haciendo durante todos estos años de legislatura, pero bueno, nosotros creemos que lo que tenemos que continuar defendiendo aquí en Cataluña es, a pesar de que no tengamos el apoyo del Gobierno de España, es defender que esta gente son delincuentes, esta gente ha estado en la cárcel porque han cometido delitos y por eso no tienen que pactar ni con el Gobierno de España ni para pactar indultos ni para pactar ningún tipo de rebaja en el tema del delito de reformulación en el delito de sedición. Julia, hace poco más de un mes y medio, bueno, casi ya 2 meses, que habéis reiniciado las clases, en tu caso, la vida universitaria, que es la tuya, que es la vuestra, la de tus compañeros y también el entorno natural de Sacabat. ¿Cómo está siendo la convivencia? Es decir, supongo que el paréntesis veraniego pues no ha hecho que cambie gran cosa. ¿Seguís sintiéndoos estigmatizados? ¿Seguís, bueno, sufriendo el acoso de parte de vuestros compañeros, lo digo, compañeros y compañeras, entre comillas? ¿Tenéis miedo? ¿Habéis vuelto a sufrir en las últimas semanas algún tipo de acoso o de incidente? Bueno, nosotros tuvimos una carpa de inicio de curso en la Universidad Autónoma de Barcelona y ese día pues sí que se acercaron varios decenas de radicales encapuchados que lo que hicieron era, bueno, lo que quisieron hacer era acabar con nuestra carpa y acabar con ese día que nosotros teníamos pensado para darnos a conocer. Por suerte esta vez entraron los Mossos en la universidad, algo inédito, entonces, bueno, se pudo realizar, entre paréntesis, lo que se tenía planteado. Otro ejemplo fue, por ejemplo, el otro día yo estaba entrando en una clase y justo en el pasillo de entrada a la universidad me para un chico y me dice: ostras, Julia Calvet, bueno, puta nazi, me dijo así tal cual. Entonces, bueno, yo sencillamente le reí y me fui a ver a clase que otras cosas más importantes tenía que atender. Y otro ejemplo fue, por ejemplo, el otro día mi compañero y mi miembro de Sacabat, Hugo, en el que estaba en una fiesta que organizaba una de las asociaciones de la Pompeu y le vino el mismo chico que me increpó a mí diciéndome lo de nazi
y bueno, echándole prácticamente de la fiesta, que qué estaba haciendo en esa fiesta, que los miembros de SACABAT no teníamos bienvenida, no éramos bienvenidos en la universidad, etcétera. Entonces, bueno, es un poco lo que estamos sometidos un poco los miembros de SACABAT o cualquier persona que se signifique y que piense distinto al separatismo. Julia, pues te deseo, por supuesto, mucha fuerza, mucho ánimo. Tenéis el apoyo de todos los españoles honrados, decentes y de bien. Y me consta, los podemitas están echados a perder, pero voy a empezar a apelar. Si queda un mínimo de dignidad y de vida inteligente y de patriotismo en una parte, aunque sea pequeña, del cuerpo social del Partido Socialista Obrero Español, el que ha muerto, pero que debería volver a resucitar, a lo mejor, por favor, que también hagan explícito su apoyo, en este caso a SACABAT, a estos jóvenes patriotas valientes, catalanes y españoles, a los que representa y acaudilla Julia Calvet, porque realmente necesitan nuestra ayuda, porque si les damos la espalda y darles la espalda es olvidarles o no hacerles caso, pensar, bueno, que allí las cosas pues siguen su decurso y que entre ellos se entenderán y tal, les haremos un flaco favor. Con ese apoyo, digo, como ellos tienen lo que hay que tener, que es arrestos y valentía, pues a lo mejor podemos empezar a conseguir que las cosas cambien. Te envío un abrazo fuerte, Julia, y cuidaos mucho, de verdad. Igualmente, Brico, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia Calvet, y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta retaguardia, penúltima retaguardia de la semana del jueves 3 de noviembre de 2022. Mañana volveremos, viernes será 4 de noviembre, y hablaremos, ya os lo avanzo, como tema central, porque va a ser una de las grandes noticias políticas de las próximas semanas, de la presentación por parte de Macarena Olona de lo que no es exactamente un partido político, pero que es un proyecto y que mañana os contaremos por extenso. Y os avanzo también que los próximos días, pues a lo mejor os damos, porque supongo que tendrá interés informativo para todos, luego cada uno extraerá las conclusiones que crea oportunas y convenientes, tendremos la oportunidad, digo, de daros una sorpresa informativa. Cuidaos y hasta mañana.